Empleo y derechos laborales. La Comisión Europea insiste en decir que estos tratados van a crear empleo y así ha financiado diversos estudios en los que se afirma que estos tratados van a generar puestos de trabajo. La experiencia demuestra que no es así. Y la experiencia demuestra que no es así, que estos tratados tienen una afectación sobre el empleo y sobre los derechos laborales tanto en el ámbito cuantitativo como en el ámbito cualitativo. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando se firman uno de estos tratados se ven afectadas las pymes. Las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleo. Si con estos tratados se produce una afectación del mercado de las pymes, que es fundamentalmente europeo, es decir, entran empresas, por ejemplo, estadounidenses en el mercado europeo y desplazan a las pymes del mismo, evidentemente los puestos de trabajo que generan estas empresas se van a reducir. Así hay estudios que demuestran, como el de Capaldo, que en el ámbito de la Unión Europea se van a reducir los puestos de trabajo, es decir, habrá más desempleo si llega a entrar en vigor el TTIP. Estos tratados provocan una doble tendencia. La primera es que favorecen una dinámica empresarial de ir buscando los estándares laborales más bajos para localizar allí su producción, lo que se llama el dumping social. La segunda es que cuando esto se produce, los estados tienden a reducir sus normas laborales para atraer el comercio. Al fin y al cabo, lo que hay detrás de estos tratados es la voluntad de atraer el comercio y la inversión, y si para eso hace falta reducir los estándares laborales, pues se contempla como una posibilidad. Con el TTIP y con el CETA se abre la puerta a lo que se llama el modo 4, es decir, que una empresa pueda traer sus servicios aquí, una empresa estadounidense pueda venir a España a prestar servicios y para eso desplace a sus trabajadores, se los traiga. Cuando los trabajadores norteamericanos, estadounidenses vengan aquí a trabajar, ¿con qué condiciones lo van a hacer? ¿Con las españolas, con los convenios colectivos, o van a traer su propio convenio colectivo, sus propios salarios más bajos, sus propios derechos reducidos en materia de sindicación o negociación colectiva? La cooperación reguladora lo que dice es, cuando hay estándares diferentes, esto provoca una afectación al comercio, entonces hay que homologar. Para lo que para ellos son barreras al comercio, para nosotros son derechos laborales. Con lo cual, uno de los objetivos del TTIP y del CETA a la hora de homologar es rebajar, ir al mínimo común denominador en materia de derechos laborales y, por tanto, vamos a acabar viendo cómo nuestros derechos se reducen. Y esto tampoco acaba aquí. Hay otro mecanismo importantísimo que puede producir una afectación, una carrera hacia la baja sobre nuestros derechos laborales, que es el mecanismo de protección del inversor y el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado, los tribunales de arbitraje, por mucho que ahora se llamen de otra manera. Hay casos probados, por ejemplo el caso Veolia, que indican cómo una multinacional ha acabado demandando a un Estado ante un tribunal de arbitraje porque el Estado ha decidido legítimamente y democráticamente elevar un estándar laboral tan básico como es el salario mínimo. Tanto el TTIP como el CETA van a incluir una cláusula social. En particular, el capítulo 23 del CETA se dedica a los derechos laborales, donde se afirma que ambas partes deben respetar una serie de derechos que están incluidos en convenios de la OIT. Es importante remarcar que el contenido de esta cláusula no es suficiente para evitar esta carrera a la baja de los derechos laborales. ¿Por qué? En primer lugar, porque se refiere a convenios de la OIT cuyos estándares son mínimos y no deberíamos conformarnos con los mínimos. Y en segundo lugar, porque el grado de obligatoriedad y el grado de posibilidad de sancionar por el incumplimiento de estas cláusulas no son ni mucho menos iguales al grado de obligatoriedad de otras partes del tratado que son duras, como la parte comercial, los sistemas de protección del inversor, etc. Por tanto, siempre estamos en estas cláusulas sociales de segundo o tercer nivel que en realidad no acaban siendo obligatorias y no son suficientes para evitar que el CETA y el TTIP provoquen una afectación enorme sobre nuestros derechos laborales.